Érase una vez, cuando las montañas aún apoyaban sus picos contra el cielo, y las nubes se deslizaban entre ellas como un velo ingrávido. Al pie de una montaña, en un denso bosque, vivía un leñador. Día tras día cumplía con su trabajo. Era amable y sincero, pero muy solitario. El leñador amaba el bosque y a sus habitantes. Por eso, un día se apiadó de un ciervo herido y lo ocultó del cazador. En agradecimiento por haberlo salvado, el ciervo decidió ayudar al leñador a superar su soledad casándose con el hada. Le aconsejó que le robara las alas mientras el hada se bañaba en el estanque. Sin alas, el hada no podrá regresar al cielo, y solo podrá recuperarlas después de dar a luz a 3 hijos. El leñador, encantado con el consejo, corrió al estanque. Allí eligió a la hada más hermosa y le robó las alas. Ahora el hada estaba condenada a permanecer en la tierra hasta que los devolviera, y así comenzó esta misteriosa historia. La chica de cabello oscuro con el vestido escarlata se sentía bastante segura bajo los destellos de las lentes. Era natural, pues era demasiado hermosa. Numerosos fotógrafos la rodeaban como un enjambre de abejas, y todos admiraban su perfecta belleza. Era Jung Morran, la clara candidata al título de actriz del año. La chica era hermosa, como un ángel caído del cielo. Mientras tanto, no muy lejos, en uno de los restaurantes, un cálido grupo de amigos celebraba la llegada del año nuevo. El tintineo de las copas se oía por todas partes. Los amigos se lo estaban pasando genial. Sin embargo, ya habían probado todos los bocadillos, y su entusiasmo juvenil los impulsaba a la aventura. Por lo tanto, decidieron cambiar de restaurante. Uno de los jóvenes se distrajo repentinamente con el timbre de su celular. El mensaje en la pantalla decía que la ceremonia de premiación a la mejor actriz se estaba celebrando en ese preciso instante. Los teléfonos de los demás amigos empezaron a sonar enseguida. Los mensajes no paraban de llegar. Sin embargo, pronto se hizo evidente que los teléfonos no eran los culpables de los sonidos agudos. La calle se llenó de señales de alarma provenientes del sistema de megafonía. Solicitaban la evacuación inmediata de cualquier persona en las inmediaciones de la calle Rodeo. El peligro provenía del edificio Bean. Al levantar la vista, los amigos notaron que el edificio no estaba lejos. Decidieron investigar más sobre él. Al acercarse, los jóvenes vieron que el edificio estaba acordonado con cinta de advertencia. Entre la multitud corrían rumores de que un monstruo operaba en el edificio Bean y había matado a 10 personas. El miedo se apoderó de todos los presentes. Al fin y al cabo, el monstruo parecía una persona común y corriente y podía desaparecer fácilmente entre la multitud. Todos empezaron a observar atentamente a quienes estaban cerca. Solo quedaba adivinar si la persona frente a ti era humana. Uno de los jóvenes se enfureció con la policía. En su opinión, los agentes no hicieron lo suficiente para atrapar al monstruo. De repente, se tambaleó levemente y se agarró el hombro. El joven sintió como si le hubieran dado una piedra. Sin embargo, era solo un joven el que pasaba. Dándose la vuelta, se disculpó rápidamente por empujar al desconocido. El hombre estaba visiblemente agitado y apurado. El joven herido estuvo a punto de responder con rudeza, pero de repente se quedó en silencio. Permaneció inmóvil y solo miró atónito el rostro del hombre que lo había empujado, y ya se alejaba en dirección al edificio Bean. Los amigos, que se habían quedado atrás, solo podían adivinar por qué este hombre se precipitaba imprudentemente hacia el peligro. Mientras tanto, los rescatistas recibieron la señal de que se había encontrado otra víctima del monstruo en el 3er piso del edificio. Todos los cuerpos estaban cubiertos de terribles manchas que parecían quemaduras. Uno de los investigadores que examinaba los cadáveres se quejó de que había demasiadas víctimas. Todos esperaban con impaciencia la llegada del investigador jefe, Sajae-ha, y apareció de forma totalmente inesperada, avergonzando a sus subordinados. Solo podían adivinar si el jefe había escuchado sus declaraciones desenfrenadas. Sin embargo, el propio Sajae-ha se sintió un poco avergonzado por su tardanza. Fue el mismo hombre impulsivo que empujó accidentalmente al joven. Debido a la enorme multitud, tuvo que aparcar muy lejos y caminar. Ahora se preguntaba si se habían tomado medidas para aliviar la aglomeración. Ante esto, los detectives explicaron con irritación que la gente no se percató del peligro, por lo que la multitud siguió creciendo. Los ciudadanos ignoraron por completo las alertas del sistema de seguridad.
Ante el creciente número de víctimas del monstruo, el investigador lamentó que la gente no estuviera suficientemente informada. De hecho, casi nadie era inmune a la infección. El hombre se quedó allí, pensando, cerca de una de las víctimas del monstruo. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Vio la mano del herido asomando por debajo de la capa que lo cubría. Su piel brillaba con una luz verdosa y humeaba ligeramente. Esto significaba que había pasado muy poco tiempo desde el ataque, y el monstruo seguía cerca. Por lo tanto, era necesario llevarse a los demás de inmediato. Cualquiera infectado con el virus Quiggy podía convertirse en un monstruo. La infección se propagó muy rápidamente, por lo que estar cerca del edificio era muy peligroso. El virus mortal había atemorizado a la gente durante más de una década, pero muchos desconocían la amenaza. Y ahora, un grupo de jóvenes reía y se preparaba para filmar. Sin embargo, el investigador no podía permitirlo. Explicó a los jóvenes que casi nadie en la población tenía inmunidad. Solo los trabajadores de la sede especial podían resistir el virus. Por lo tanto, el hombre exigió con firmeza que dejaran de filmar y se fueran. Todo el entretenimiento tuvo que posponerse hasta que atraparan al monstruo. Lo más terrible era que el criminal podía estar entre la multitud, y nadie podía saber quién era ni qué aspecto tenía. Las personas podrían empezar a sospechar unas de otras y a verse como enemigas. Esto podría provocar un aumento de la agresión y el malestar. Finalmente, algunos habitantes del pueblo comenzaron a dispersarse. Algunos estaban visiblemente asustados, pero también hubo quienes pensaron que el pánico innecesario era completamente innecesario, ya que ni siquiera la policía hacía nada. El investigador escuchó como uno de los chicos incluso empezó a cuestionar a su novia si era humana, y ella se sintió profundamente ofendida por la falta de tacto del joven. La pareja empezó a discutir. El investigador observaba todo desde fuera y pensó con amargura que no debía hacer eso. Estaban perdiendo un tiempo precioso. El hombre miró a su alrededor y vio una ambulancia cerca. Estaban cargando una camilla con una de las víctimas del monstruo. Los médicos exigieron llamar al hospital para que prepararan la unidad de cuidados intensivos. Pero el investigador vio que las piernas de la víctima también estaban cubiertas de manchas terribles. Había visto lo mismo en otras víctimas antes. Nadie sabía el dolor que habían sufrido. Después de todo, no hubo sobrevivientes del ataque. El hombre pensó de repente que incluso en condiciones tan terribles, la vida triunfa. Y la gente se esfuerza por encontrar pareja y construir una relación. Él mismo no estaba del todo seguro de desear tal cercanía con alguien. Ante una terrible amenaza, el hombre solo pensaba en cómo salvar a los demás. De repente, un extraño destello de llama verde atrajo su atención. Parecía brotar del edificio y dirigirse hacia el centro de la ciudad. El investigador llamó a uno de los detectives, Don Schick, y señaló en la dirección. Era necesario comprender hacia dónde se movía el extraño coágulo de energía. Don Schick respondió que HBS se encontraba allí. Era la emisora responsable de la transmisión de la ceremonia de premiación a la mejor actriz del año, So. De repente, una llamada telefónica los interrumpió. El investigador Sa-Jae-ha contestó con impaciencia. La persona al otro lado de la línea dijo que el monstruo acababa de atacar de nuevo durante una transmisión en vivo de la ceremonia de premios de HBS. El investigador tuvo que darse prisa. En ese momento, en el edificio de la HBS, todos los presentes se quedaron paralizados de horror. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. El cuerpo de una joven yacía tendido en el suelo frente a la multitud silenciosa. Su piel estaba cubierta de las horribles manchas que ya le eran familiares. Y de repente, la multitud empezó a zumbar como una colmena alborotada. De los labios de cada uno de los presentes solo se oyó un nombre. El caso es que la estrella principal de la noche, Jong Mo-ran, estaba de pie junto al cuerpo sin vida. Y parecía que el crimen había sido obra suya. Ahora, numerosos admiradores recientes observaban a la hermosa joven con horror e indignación. Pero ella estaba sorprendentemente tranquila e incluso serena. Poco después, se produjo un auténtico caos cerca de la comisaría central. Fue allí donde llevaron al principal sospechoso. Los guardias apenas podían contener a la multitud frenética de periodistas. Llovían preguntas de todos lados. Todos querían saber cuándo terminaría el interrogatorio y exigían comentarios. El investigador jefe, Sa-Jae-ha,
corrió hacia el edificio a toda velocidad. Mientras corría, oyó a dos detectives hablando sobre la estrella detenida. Al ver al jefe, se pusieron de pie y saludaron, pero a sus espaldas seguían hablando de la increíble belleza de la actriz y soñando con un autógrafo. El hombre despidió a sus subordinados con un gesto y entró corriendo al edificio. Corrió por el pasillo hasta que vio el letrero sobre la sala de interrogatorios. Sajai-Ha abrió la puerta de golpe y entró tambaleándose. Tratando de calmar su respiración, miró alrededor de la habitación. Al ver una figura femenina dentro, el investigador entró. Abrió la boca para decir algo, pero se quedó paralizado. Al mismo tiempo, dos detectives llegaron corriendo a la comisaría. Ambos respiraban con dificultad, por lo que sus colegas se dieron cuenta de que habían salido corriendo del mismo edificio Bean. Uno de ellos se dirigió a sus colegas. Afirmó que Moran era incapaz de matar a nadie. Respondieron que la actriz aún no había dicho ni una palabra, así que nadie sabía nada. Sin embargo, todos vieron que el investigador jefe Sajai-Ha ya había llegado y esperaban que la situación se aclarara un poco. Al mismo tiempo, observaba al sospechoso conmocionado. El hombre no podía creer lo que veía con sus propios ojos. Después de todo, conocía demasiado bien a la bella Moran. Ahora llevaba un vestido escarlata y joyas caras. Su cabello suelto le caía sobre los hombros y su mirada reflejaba severidad y tristeza. Pero la recordaba de forma completamente distinta. Vestía un kimono tradicional y su cabello lucía un peinado intrincado. Aún así, era ella, el hada del estanque. Poco antes, el detective Dong-Shik estaba muy indignado. Casi a gritos, argumentó con Sajai-Ha que Moran no podía ser el asesino. El investigador jefe, sentado al volante, lo escuchaba con calma e imperturbabilidad. Y Dong-Shik, a su lado, no dejaba de indignarse y de demostrar su caso. No soportaba oír que acusaran a su viejo amigo de un crimen tan terrible. Al fin y al cabo, todos sabían que los infectados no podían controlar su deseo de matar. Entonces Sajai-Ha dijo, pensativo, que él tampoco consideraba a esa belleza una asesina. No podía ser un monstruo capaz de cometer crímenes terribles. Esta declaración interesó inesperadamente a Dong-Shik. Le preguntó si el jefe había conocido a la estrella en persona. No lo negó, y solo explicó brevemente que sí había conocido a Moran. Pero había pasado demasiado tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces. A los 18 años, la joven aprobó un casting y, durante los 10 años siguientes, logró forjar una carrera vertiginosa. Ahora, todos los habitantes de Corea del Sur conocían a esta increíble belleza. Sin duda, era la actriz más brillante y talentosa de nuestro tiempo. Antes del horrible incidente, muchos creían que era un ángel que había descendido del cielo. Y Sajai-Ha estaba totalmente de acuerdo con ellos. Dong-Shik seguía parloteando, argumentando la inocencia de la niña. El jefe incluso tuvo que interrumpirlo, recordándole que ya habían llegado. Y ahora, de pie en el umbral de la sala de interrogatorios, el siempre imperturbable Sajai-Ha estaba a punto de perder la compostura. Volvió a ver a su hada frente a él. El hombre miró a la hermosa joven con el traje típico y pensó que su hada realmente parecía haber caído del cielo. No se le ocurrió otra explicación para su apariencia, y de repente la visión se disipó. El investigador incluso negó con la cabeza, intentando recobrar el sentido. Justo ahora vio a una encantadora hada con atuendo festivo. Y ahora Moran estaba frente a él de nuevo con un vestido de noche escarlata. Tartamudeó mientras intentaba preguntarle a la niña qué acababa de pasar, pero ella solo lo miró confundida. Lo saludó y le dijo que tenía algo que decirle. No afectaría necesariamente la investigación, pero aún así la chica pidió escuchar. Sajai-Ha quedó tan desconcertado por lo que vio o quería ver que solo pudo asentir con la cabeza. Las palabras parecían atorarse en su garganta. Moran comenzó a explicar que hacía media hora, durante la ceremonia de premiación, hubo un breve descanso. El presentador pidió a todos que se reunieran de nuevo en 10 minutos. El asiento de Moran estaba junto al de Ma Hee-yeon, una actriz joven e inexperta. Era una chica agradable, así que Moran intentó apoyar a su joven colega. La estrella era un poco mayor y tenía más experiencia. Este año, ella y Ma Hee-yeon protagonizaron el mismo drama, interpretando a dos hermanas. Las chicas no eran amigas,
sino que simplemente se saludaban. Sin embargo, durante la ceremonia, Mo-Ran notó que su joven colega estaba inquieta. Durante el descanso, la estrella decidió averiguar el motivo de su ansiedad. Cuando Mo-Ran le hizo una pregunta a la chica, ésta incluso se estremeció de sorpresa. Pero respondió rápidamente que solo estaba un poco nerviosa y que todo estaba bien. La estrella no se sorprendió con la respuesta. Decidió que la emoción se debía a que era la primera ceremonia de Ma Ji-yeon. Mo-Ran recordaba bien su primera ceremonia de premios y comprendía perfectamente los sentimientos de la joven actriz. Así que, como muestra de apoyo, le sugirió salir un rato a tomar el aire. Las chicas subieron a la terraza. Mo-Ran se detuvo, fascinado por la hermosa vista nocturna de la ciudad. Solo la estropeaba un poco de humo, como si un edificio se estuviera incendiando. La estrella notó que hacía bastante fresco afuera, y que pronto haría aún más frío. Las actrices no podían enfermarse, así que sugirió regresar temprano al pabellón. De repente oyó a Ma Ji-yeon agradeciéndole a sus espaldas. La voz de la joven actriz sonaba extrañamente apagada. Mo-Ran se volvió hacia ella. La chica le dijo que la estrella se había esforzado mucho para llegar a la cima. Ma Ji-yeon estaba agradecida de haberla ayudado a alcanzar la maestría. La bella notó que a la chica le costaba hablar, pero lo atribuyó a la emoción. Por lo tanto, respondió que la joven actriz tuvo que esforzarse mucho para llegar a este mundo. Mo-Ran creía sinceramente que Ma Ji-yeon era una estrella innata. Además, su talento prometía brillar aún más con el tiempo, pero mientras la actriz la colmaba de halagos, ella permanecía en silencio, y solo agachaba la cabeza cada vez más. Finalmente, apretando las manos con fuerza con entusiasmo, habló. La chica admitió que quería contarle algo. Mo-Ran arqueó las cejas con aire interrogativo, esperando a que continuara. Y Ma Ji-yeon comentó en voz baja que había visto algo muy extraño últimamente, y ese algo estaba junto a Mo-Ran. Al oír esto, la actriz se estremeció violentamente, y entonces, ante sus ojos, algo empezó a sucederle a Ma Ji-yeon. Se oyó un crujido ominoso, y sus manos apretadas parecían estar cubiertas de humo. Un instante después, la niña quedó envuelta en una densa niebla negra. Esta se arremolinaba a su alrededor, y ella solo levantó las manos con miedo. Mo-Ran gritó, y la joven actriz empezó a toser terriblemente, ahogándose. Incapaz de mantenerse en pie, la chica cayó con un fuerte estruendo. Al oír el bullicio y los gritos de la joven actriz, la gente empezó a correr hacia la terraza. Un minuto después, ya había una multitud en la puerta. Dio la casualidad de que todo lo que vieron fue a Ma Ji-yeon cayendo muerta con un sonido terrible y a Mo-Ran de pie sobre su cuerpo inmóvil. Todo sucedió demasiado rápido. Y ahora Ji-yeon estaba muerta, y todos los presentes en la ceremonia creían que Mo-Ran era su asesino. Sentada frente al investigador, la estrella comentó que ella misma había visto recientemente noticias sobre los terribles monstruos infectados. Todas las fuentes afirmaban que los infectados eran extremadamente peligrosos y que era necesario eliminarlos. Y ahora la gente consideraba a Mo-Ran uno de ellos. Según las reglas, el monstruo debía ser destruido en el acto. Sin embargo, en algunos casos, ante la duda, el sospechoso era detenido. Y ahora el investigador Sa Ye-ha pensaba que sería muy difícil contener a la famosa actriz mientras seguía todas las reglas para manejar un monstruo. Después de todo, era admirada por miles de personas. De repente, el hombre notó que los ojos de la bella se llenaban de lágrimas. Se quedó paralizado de sorpresa, sin saber cómo reaccionar. El detective, paralizado, miró a la chica de enfrente, y ella, en silencio, pidió una servilleta para secarse las lágrimas, disculpándose por su debilidad. La chica incluso tuvo que repetir su petición 2 veces. Finalmente, Ye-ha recobró el sentido y le pidió que esperara un minuto. Abrió la puerta del pasillo, donde sus subordinados se abalanzaron sobre él desde todos lados. Don Shik le ofrecía una caja de pañuelos y otro detective quería decir algo en privado. No fue del todo oportuno, pero el chico insistió. Entonces Ye-ha le pidió a Don Shik que le llevara las servilletas a la actriz. Él mismo estaba a punto de escuchar al molesto subordinado, pero Don Shik no se movió de su sitio. El investigador incluso tuvo que repetir la petición en voz más alta. Entonces Don Shik, ruborizado por la vergüenza,
se dirigió a la puerta de la oficina. Cuando Ye-ha finalmente se acercó al detective, éste le dijo en voz baja que debían matar a la actriz cuanto antes. Para entonces, una multitud ya se había reunido en la calle. Había residentes de las casas vecinas, periodistas y blogueros famosos. Dado que la policía aún no había emitido ningún comentario, se creía que la niña había sido detenida sin motivo. Mucha gente se indignó, lo que agravó la situación. Así que el detective preguntó si el investigador tenía alguna sospecha real sobre ella. Ye-ha respondió con firmeza que dejaría que la chica se fuera a casa inmediatamente. En su opinión, no despertó ninguna sospecha. Mientras tanto, Dong-shik entró en la oficina y le entregó a Morran una caja de pañuelos. Ella solo lo miró, pero el joven ya temblaba de emoción. La chica le dio las gracias en voz baja. Dong-shik observó su rostro cansado pero hermoso. Vio lágrimas en sus largas pestañas. La estrella inalcanzable parecía muy triste en ese momento. Al parecer, ese día, todos a su alrededor quedaron fascinados por su belleza. Por lo tanto, todos querían creer en su inocencia sin querer ver nada más. Y, por supuesto, el investigador Ye-ha no podía saber que, minutos antes, su subordinado había recibido una llamada muy importante. Para hablar con él, incluso tuvo que salir por las escaleras. El detective intentó calmar a su interlocutor. Prometió sacar a la bella actriz inmediatamente después del interrogatorio. Sin embargo, su interlocutor ya gritaba, exigiendo que se hiciera de inmediato. Según él, el propio presidente del grupo HB pidió la liberación de la niña. Por lo tanto, la persona que llamó exigió que el detective se encargara de inmediato del investigador y liberara a Chung Morran. De lo contrario, le prometió un gran problema. Así que ahora, al enterarse por Ye-ha de que la chica pronto sería liberada, el detective finalmente se tranquilizó. Hasta ahora, todo iba bien. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse de dónde la actriz conseguía mecenas tan importantes. Y el detective sentía un deseo insoportable de descubrir quién era realmente Jong Morran, y la propia belleza, que había causado tanta controversia y debate, se miraba las manos en ese momento. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas de sangre en las palmas. La niña se estremeció y empezó a frotarse la mano contra el vestido. La sangre no se veía en absoluto en la tela roja brillante. Hizo todo lo posible por contenerse, y solo mentalmente se convenció de que aún no había llegado el momento. Necesitaba un poco de paciencia. La chica frunció el ceño y miró su reloj. Sus ojos ardían con un fuego cruel, y su vestido proyectaba reflejos rojos en su rostro. Morran miró fijamente el reloj de la pared. Quedaba muy poco tiempo. Solo faltaban 29 minutos para Año Nuevo, y seguían contando. La ciudad resplandecía de luces, preparándose para recibir el Año Nuevo. En cada apartamento, cada oficina y cada habitación de hotel, la gente miraba los relojes que contaban los últimos minutos del año. Mientras tanto, la oficina de HB Electronics Corporation seguía a pleno rendimiento. Aunque la mayoría del personal ya se había ido a casa, el presidente Shin Hyo-ryung seguía allí. La secretaria abrió la puerta silenciosamente, que apenas crujió, y trajo una bandeja con una taza de café recién hecho. La presidenta mantenía una importante conversación telefónica. Acababa de contarle a su interlocutor sobre una reunión VIP donde los invitados recibirían el primer amanecer del Año Nuevo. Para ello se había planeado una excursión a las montañas. La secretaria dejó la taza, que tintineaba suavemente, sobre la mesa para no molestar a su jefe. Pero seguía hablando con entusiasmo sobre la organización de la fiesta. De repente, la mujer se echó a reír. Le hizo gracia que su interlocutor no pudiera encontrar billetes de avión, pues se habían agotado hacía 2 meses. Con visible satisfacción, la presidenta Shin Hyo-ryung le aseguró a su oponente que esto no era problema alguno para ella. La mujer disfrutaba claramente de sentirse todopoderosa. Le aseguró al hombre que con gusto resolvería el asunto y que le darían la mejor habitación del hotel. Al ver la mirada inquisitiva de la secretaria, la presidenta asintió brevemente. Tomando la copa, afirmó con firmeza que esta era una gran oportunidad para que la empresa destacara. Después de todo, la alta dirección rara vez asistía a eventos como este. Al darse cuenta de que ya era bastante tarde,
empezó a prepararse. Le pidió a su secretaria que preparara una habitación en el hospital corporativo. Alguien muy importante podría necesitar hospitalización. La mujer terminó su café y dejó la taza de golpe sobre la mesa. Recordando de repente, le preguntó a la secretaria cómo iba la selección del personal de seguridad. Respondió de inmediato que ya se habían seleccionado 6 personas de la unidad de fuerzas especiales. Todas ellas ya tenían inmunidad al virus. La secretaria sugirió que el presidente estaría custodiado por 4 personas y 2 más por la actriz Jeon. Sin embargo, la mujer dijo que cada uno necesitaría 3 guardias. Revisó el expediente de los candidatos de seguridad una vez más y lo colocó sobre la mesa. El rostro de Shin Hyo-ryung reflejaba preocupación. Comprendió que nadie podía saber qué sucedería por la mañana. El amanecer del nuevo año podía traerle eventos completamente inesperados a Jong Mo-ran. Al mismo tiempo, una multitud enfurecida armaba alboroto cerca de la comisaría central de policía de la ciudad. Todos querían saber por qué habían detenido al favorito de todos. Mucha gente sostenía sus celulares. Los jóvenes intentaban rastrear cada mención de Mo-ran en línea. Aquí y allá se podían encontrar menciones cautelosas de la ceremonia de premiación. 2 jóvenes, el manager Choi Mi-hyuk y el estilista Yu Jin, esperaban en la entrada trasera. Ambos lloraban y gemían lastimeramente, repitiendo el nombre de la estrella. Y justo en ese momento, apareció por una puerta discreta y miró con asombro a los jóvenes que lloraban. Jong Mo-ran usó deliberadamente la puerta trasera para desaparecer sin ser notado. Pero el niño y la niña corrieron hacia ella con gritos de alarma. Querían saber de inmediato qué había sucedido y también le ofrecieron ayuda. La actriz aceptó agradecida la capa que le ofreció el joven y le dio las gracias tímidamente. Y el investigador que salió tras ella le recordó tímidamente que aún podría ser necesaria como testigo. Tras dudarlo un poco, le entregó su teléfono a la estrella y le pidió su número. Era natural mantenerla al tanto de la investigación, pero le pareció un poco extraño. Mo-ran debió pensar lo mismo y se dio la vuelta sorprendido. Entonces el investigador le pidió el número de su gerente o el de su oficina. Sin embargo, la chica, tras reflexionar, respondió que el asunto la afectaba directamente a ella y a su colega. Por lo tanto, decidió dar su número personal. Se acercó a Jae-ha, pero de repente se tambaleó un poco. Uno de sus lujosos y brillantes zapatos se enganchó en el dobladillo de su vestido de noche escarlata. Para no caerse, la niña agarró la mano del investigador y se desplomó en sus brazos. Él se quedó paralizado de la sorpresa. El hombre estaba a punto de respirar aliviado por haber logrado atrapar un ave tan importante. Pero de repente, sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. El problema fue que, de repente, su nariz percibió un ligero olor a sangre fresca. Al bajar la cabeza, Jae-ha vio que la chica aún le sostenía la mano. Un momento después, ella ya estaba de pie y se alejaba de él. El hombre le preguntó preocupado si todo estaba bien, y él mismo seguía preguntándose si lo había imaginado, y entonces apenas podía creer lo que oía. La inalcanzable y hermosa estrella le preguntaba si ya se conocían. El investigador Jae-ha estaba demasiado confundido como para notar que la frase sonaba un poco forzada. Los héroes de muchas películas se habían hecho esta pregunta. El hombre pensó en lo que Mo-ran había visto antes. Sin embargo, había pasado tanto tiempo que parecía un sueño. En aquel entonces, la famosa actriz era solo una hermosa joven rodeada de admiradores. No recordaba al sencillo joven, así que no podía considerarse un encuentro. Por lo tanto, el investigador se apresuró a responder que un detective común y corriente no tenía dónde encontrarse con una superestrella. Al fin y al cabo, siempre estaba rodeada de auténticas multitudes de fans. La niña suspiró decepcionada. Sin embargo, inmediatamente miró sus palmas. De repente, experimentó una sensación familiar. Unos minutos después, tras despedir a la actriz, el investigador también se fue a casa. Se despidió de sus subordinados y les deseó un buen trabajo a quienes permanecieron en servicio. Caminando por las calles de noche, Jae-ha se preguntaba si debería mudarse. El nuevo lugar no era tan conveniente, pero estaba más cerca del trabajo. El viaje ahora solo tomaba 15 minutos a pie, así que, dado el tráfico, el coche quedaba cada vez más aparcado cerca de la casa. Ahora el hombre se consolaba pensando que caminar era bueno para su salud.
y el aire fresco de la noche le ayudaba a refrescar su cabeza acalorada. Recordó cómo la estrella, antes inalcanzable, casi se encontró en sus brazos. Ahora todo lo sucedido parecía irreal. Jae-ha pensó en las lágrimas inesperadas de la chica y en cómo de repente la vio con su traje típico. De repente, se dio cuenta de que su imaginación simplemente no podía con su belleza sobrenatural, y ahora el hombre lamentaba no haberle dicho a la actriz cuánto le había gustado su última película. Aunque, tras pensarlo, decidió que era mejor callarse para no decir demasiado. Después de todo, su belleza lo embriagaba por completo. La joven parecía una flor exquisita, seductora con su aroma. A medida que se acercaba a su casa, el investigador ya soñaba con irse a dormir de inmediato. Ese día había estado demasiado ocupado y lo había dejado bastante cansado. Bastaba con recordar la humareda verde que recorría la ciudad. Esto por sí solo no podía considerarse un acontecimiento cualquiera. Jae-ha pensó que todo esto debía estar relacionado con la ceremonia de premiación, pero por ahora no estaba del todo claro cómo encontrar al verdadero asesino de la joven actriz. Y de repente notó que un humo verde similar se arremolinaba cerca otra vez. Después de todo, el hombre había visto algo parecido recientemente. Al principio, el humo estaba muy cerca. Sin embargo, al observar más de cerca, Jae-ha notó que su origen estaba en un callejón cercano. Casi de inmediato se escuchó un grito desesperado de auxilio. El hombre se levantó de un salto. Simplemente tenía que comprobarlo. Corriendo por la esquina de la casa, Jae-ha metió la mano bajo la chaqueta, buscando su arma, pero recordó que le había quitado la funda antes de interrogar a la actriz. Entonces decidió intentar al menos usar una pistola eléctrica para detener al delincuente. Sin embargo, el investigador ni siquiera podía imaginar lo que le aguardaba a la vuelta de la esquina de la casa. La escena que se abrió ante él lo dejó paralizado de asombro. Justo ante sus ojos, Mo-ran, todavía con un vestido de noche, golpeaba con todas sus fuerzas al hombre tendido frente a ella. El rostro del hombre ya estaba cubierto de sangre. Tartamudeó, pidiéndole a la chica que parara, que lo perdonara, y diciendo que había cometido un error. Sin embargo, la bella Mo-ran parecía estar poseída por un demonio. Continuó asestando golpe tras golpe, hasta que los nudillos de sus puños ya estaban manchados con la sangre de la víctima. De repente, la niña levantó la vista y vio al detective. Este notó con sorpresa que un cigarrillo encendido humeaba entre sus labios. El investigador Jae-ha se quedó sin palabras. Quedó tan impactado por lo que vio que se quedó paralizado. Mo-ran lo miró fijamente, y el hombre parecía haber dejado de respirar. De repente, la niña soltó el cabello de la víctima. El hombre, inválido, cayó inconsciente al suelo a sus pies. Al mirarlo, la chica sonrió levemente y suspiró satisfecha. Parecía que esta batalla le había dado aún más fuerza. Mo-ran se quitó el cigarrillo de la boca y exhaló el humo con alivio. Con pesar, notó que la sangre de la víctima le había manchado el rostro. Dándole una última calada al cigarrillo, tiró la colilla al suelo y la aplastó con la punta del zapato. El detective permaneció en silencio, incapaz de recobrar el sentido. La actriz dijo con pesar que su apariencia actual era demasiado hermosa como para ser arruinada. Al mismo tiempo, Jae-ha notó de repente que sus zapatos comenzaban a cambiar ante sus ojos. Al oír el pitido del reloj, el hombre miró mecánicamente la esfera. Eran exactamente las 12 de la noche del 1 de enero. Había llegado el año nuevo, el Pu. De repente, oyó a la chica decir que todo seguía igual que antes. Al levantar la vista, Jae-ha volvió a quedarse atónito. El hada se paró de nuevo ante él, vestida con un lujoso traje tradicional. Sus ojos destellaban con fuerza. La niña dijo, enojada, que el hada llevaba 1000 años encerrada en el mundo humano, y que aún la perseguían. Y entonces, el investigador Jae-ha pareció retroceder en el tiempo. 10 años atrás. Era estudiante de nuevo en la preparatoria Maiwon. El hombre adulto miró de reojo al chico alto del chándal azul. Estaba muy deprimido. Se sentó en las escaleras de la escuela junto a su amigo. El joven dijo que últimamente había estado viendo cosas extrañas. Al principio, el amigo no le prestó atención. Intentó tomarlo como broma y dijo que era solo la emoción de entrar a la preparatoria. Sin embargo, el joven Jae-ha insistió. Últimamente, cada vez con más frecuencia, cuando estaba entre la multitud, veía señales de posesión en algunas personas. Sin embargo,
Esto no era la primera vez. El joven recordó que ya había vivido algo similar en su infancia. De niño, le encantaba ir al bosque, que estaba justo detrás de la casa. Allí, el niño vio lo que creyó que era un ciervo o un alce. Pero luego se dio cuenta de que no eran animales en absoluto. Ahora, en la preparatoria, todo se repetía. El joven empezó a ver algo similar incluso en casa. Incluso cuando regresó a casa antes de lo habitual, pudo ver el extraño humo verde. Parecía imposible ocultarse de él. La última vez que el joven Jae-ha lo vio fue hace apenas unos días. A veces, incluso le parecía que los reflejos verdes se habían fijado en sus ojos para siempre. Sin embargo, el joven no tenía con quién hablar de esto, y solo ahora se atrevió a compartirlo con su amigo. Pero incluso allí le esperaba una extraña reacción. Kong-min asumió que Jae-ha simplemente estaba demasiado cansado mientras se preparaba para el partido clasificatorio. Por eso experimentaba las alucinaciones habituales. No escuchó las objeciones del joven. En cambio, añadió que cerca de la escuela se encontró un cuerpo con marcas extrañas. Según rumores, fueron dejadas por víctimas de ataques infectados. Kong-min notó que tales noticias podían intensificar sus alucinaciones y sugirió que su amigo mantuviera un perfil bajo por ahora. Pero Jae-ha se sintió ofendido por las sospechas de locura. Al mismo tiempo, el joven quería saber más sobre la extraña infección, pues consideraba la situación bastante grave. Pero su amigo seguía bromeando al respecto. Incluso prometió ser médico y curar el trastorno mental de su amigo. Kong-min estaba completamente seguro de que tenía un problema de cabeza. Curiosamente, el amigo cumplió su promesa y un año después ingresó al departamento preparatorio de la Facultad de Medicina. Sin embargo, debido a su estilo de vida desenfrenado, pronto fue expulsado. El propio Jae-ha superó la ronda de selección para la selección nacional. Una de las pruebas reveló que era inmune al virus. Gracias a esto, el joven recibió una oferta para ingresar a la academia de policía. Estudiar no era nada fácil. A menudo tenía que quedarme despierto toda la noche sin dormir. Y, naturalmente, las alucinaciones no desaparecían. Por el contrario, Jae-ha empezó a ver el ominoso humo verde con mucha más frecuencia. Era como si este presagio de horror lo persiguiera. Con el tiempo, se volvió cada vez más difícil de soportar. Parecía que la capacidad de prever los crímenes del humo verde se había agudizado mucho. Pero ya había ido demasiado lejos. La chica con el traje nacional que había aparecido en lugar de Mo-ran era un hada. Nunca había sucedido algo así. Atónito, Jae-ha susurró apenas en voz baja que había visto un hada. Su cuerpo temblaba violentamente y tenía la cara cubierta de sudor frío. Desde fuera, podría parecer que no pasaba nada extraño. Era solo que, en un callejón oscuro, un joven y una hermosa joven con un vestido escarlata estaban uno frente al otro. Desde algún lugar lejano llegaba el ruido de una metrópolis que no dormía ni de noche. Sin embargo, la niña seguía oyendo las palabras. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una visión hermosa y a la vez aterradora. Una chica de increíble belleza, con el rostro y las manos manchados con la sangre de su víctima. Caminó lentamente hacia el detective. El único sonido en el silencio era el suave taconeo de sus tacones. Al acercarse, Mo-ran le preguntó al hombre qué acababa de decir. Jae-ha no pudo moverse ante la inesperada revelación de la verdad. Era absolutamente imposible creer que el terrible monstruo fuera la actriz Mo-ran. Con un esfuerzo increíble, el hombre se recompuso. Al fin y al cabo, no importaba quién estuviera frente a él, una belleza, una actriz o una simple chica. Parecía que no era humana en absoluto. Al ver un terrible monstruo frente a él, el investigador Jae-ha se vio obligado a destruirlo. Sacó un electrochoque del bolsillo y presionó el botón. Se escuchó un fuerte chasquido. Sin embargo, de repente, una fuerza desconocida pareció arrebatarle la pistola eléctrica de la mano. Esta voló lejos, a un lado. Tras caer en un charco, el dispositivo emitió un último crujido débil y quedó en silencio, indefenso. Parecía que ya no podía ser útil. Jae-ha miró hacia arriba y vio a Mo-ran acercándose, con el rostro contorsionado por la ira, exigiéndole que repitiera sus palabras. La chica, enojada, le preguntó cómo la había encontrado, y Jae-ha finalmente pudo preguntarle qué acababa de hacer. Ante esto,
La actriz comentó con desdén que había intentado desviar las sospechas. Pero la policía se esforzaba al máximo por encontrar al asesino. Al oír esto, Jae-ha hizo una mueca de disgusto. No podía perdonarse haber dejado de lado sus sospechas sobre la belleza, fascinado por su encanto y carisma. Entonces Mo-ran dijo que tendría que esperar un poco. Ante esto, la chica volvió a apretar los puños y caminó hacia la víctima inconsciente. Pero de repente se giró y volvió a mirar al hombre. Con una sonrisa de suficiencia, añadió que él sería el siguiente. Y entonces algo le ocurrió al detective. De repente recordó que era un excelente atleta e incluso llegó a la selección nacional. Su entrenamiento le ayudó mucho durante sus estudios de detective. La excelente condición física de Jae-ha le dio una ventaja adicional, por lo que de repente saltó hacia Mo-ran y le aplicó un estrangulamiento. El detective apretó a la niña con más fuerza e intentó no pensar en las consecuencias. Ante todo, tenía que detener al peligroso criminal. Al mismo tiempo, a Jae-ha le pareció ver el cuerpo sin vida de Ma Hee-yeon, una joven actriz cuya carrera se vio truncada desde el principio. Tuvo que detener al monstruo para evitar más víctimas. Mientras sostenía a Mo-ran, el detective examinó al hombre inconsciente para comprobar si estaba vivo. De repente, notó un humo verde familiar que se arremolinaba a su alrededor. Impresionado por este descubrimiento, Jae-ha observó cómo el vórtice verde se intensificaba. Ya no cabía duda de que su origen era precisamente el hombre inmóvil. De hecho, el detective recordó que no había visto quién emitía el resplandor verde cuando corrió hacia el callejón. Y en ese momento, la energía letal emanaba de la víctima. Pero entonces se volvió completamente confuso quién era Mo-ran. Todo apuntaba a ella, pero ella hizo lo contrario. Se enfrentó al monstruo. En ese momento, se oyó un crujido y la niña se escapó de las manos de Jae-ha. Intentó agarrarla de nuevo, pero sus manos solo sentían aire. La chica era inusualmente ágil y esquiva. La actriz liberada sonrió satisfecha y dijo que recordaba algo. Supuestamente lo había dicho hace 10 años. Agarrando la mano del detective, recitó la frase sobre él siendo la primera persona en cortarle el oxígeno. A Jae-ha le sonó extrañamente familiar. Retiró la mano, lo que sorprendió mucho a la chica. La bella notó con sorpresa que nadie la había vencido antes, y luego continuó diciendo que también podía mostrarle algo interesante. Su tono le provocó escalofríos de miedo a Jae-ha. Se dio cuenta de que la belleza había decidido finalmente encargarse del hombre mentiroso. Y no quería ni mirarlo. De repente, una luz brillante brilló. Al cubrirlo con la mano, el detective pudo ver que era solo una linterna muy potente, y la sostenía uno de los agentes de patrulla. Los dos acababan de entrar al callejón. La luminaria reconoció de inmediato al investigador superior Jae-ha y lo saludó. Dijo que la patrulla escuchó ruidos sospechosos en el callejón y decidió investigar. El policía preguntó qué hacía Jae-ha allí sola. El detective miró a su alrededor confundido y notó que Mo-ran había desaparecido extrañamente. Un poco más lejos, el hombre seguía inmóvil en el suelo. El detective repasó mentalmente los acontecimientos de la última media hora. Vio claramente a Mo-ran golpeando a su víctima, pero ahora ella no estaba allí. Jae-ha recordaba claramente cómo apartó la mano. Incluso en su chaqueta había una marca de las uñas de la chica. Así que todo lo ocurrido no pudo haber sido una simple alucinación. Recordó sus ojos ardiendo de rabia y sus terribles golpes una y otra vez, mientras los patrulleros lo llamaban sin éxito, perdido en sus pensamientos. Finalmente, el investigador los miró. Y entonces hizo una mueca de disgusto al ver la misma expresión en los rostros de ambos patrulleros. Parecía que no creían en la presencia de una tercera persona en ese callejón. Así que no tenía sentido contarles sobre la asombrosa desaparición de la actriz. Jae-ha golpeó la pared de la casa con el puño, frustrado. Le costaba controlarse dadas las circunstancias, y lo que más irritaba al hombre era la incertidumbre. Aún no podía descubrir quién era Jong Mo-ran, y su reciente y misteriosa desaparición solo lo confundía todo aún más. Aquel en quien no podía dejar de pensar estaba cerca en ese momento. En cuanto salió del callejón, vio un discreto edificio gris, uno entre muchos. Solo un pequeño detalle lo distinguía de los demás. Era una mancha roja brillante que,
Al observarla más de cerca, resultó ser una tela ondeando al viento. Sí, era ella. La hermosa Young Moran, todavía vestida con un vestido de noche escarlata, estaba sentada en el parapeto bajo que rodeaba el tejado del edificio. La tela ligera ondeaba al viento, y su cabello negro se desparramaba sobre sus hombros. Con una sonrisa misteriosa, la belleza repitió en voz baja el nombre del detective, como si lo saboreara. Esta Nochevieja fue muy diferente a todas las anteriores. Nunca antes el evento principal del año, la ceremonia de entrega de premios, se había visto empañado por un incidente tan terrible. El asesinato de una joven y talentosa actriz ha generado mucha controversia, pero aún más interés ha atraído la figura del principal sospechoso, el favorito de todos, Young Moran. El primer noticiero del Año Nuevo se centró únicamente en esto. La noticia de que la actriz del año podría ser una asesina conmocionó a la gente. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero muchos querían que se confirmara la terrible suposición. Al fin y al cabo, prometía giros completamente inesperados en la investigación. Sin embargo, para el 2 de enero, todos los informes sobre la participación de la actriz en el asesinato habían desaparecido de las noticias. Al mismo tiempo, se celebró una importante reunión en la comisaría. Junto con los detectives, también estaban presentes en la sala de conferencias los funcionarios de más alto rango. Todos ellos se mostraron sumamente insatisfechos con el progreso de la investigación. Los detectives intentaron justificarse argumentando que existía un protocolo para encontrarse con un monstruo. Sin embargo, las autoridades no permitieron que la actriz matara a alguien durante un descanso. Y aunque el investigador, Ye-ha, no se desvió de las reglas ni un paso, fue culpado por todo el revuelo que siguió al arresto de la estrella. El hombre tuvo que asumir la culpa por todos. Al final de la reunión, el jefe ordenó al investigador Ye-ha que fuera al edificio Bean para atender las consecuencias del incendio. No era necesario que estuviera en la comisaría. Esta declaración sonó como el fin de la investigación. Ye-ha intentó objetar. Señaló que el último caso era muy diferente a los demás. Esta vez el monstruo logró matar a la víctima sin tocar su cuerpo, por lo que no quedaron marcas visibles en él. Al ver que el jefe no le hacía caso, Ye-ha apretó los puños con frustración. Tenía muchas ganas de contarle todos los detalles que había descubierto en el callejón. Sin embargo, el líder dijo de repente, mirando al detective a los ojos, que la identidad del verdadero criminal ya no importaba. Ye-ha creyó haber oído mal y volvió a preguntar. El jefe explicó que la muerte de una joven actriz, tras el interés público, no era tan importante. El público estaba más interesado en la historia de Moran. Al principio todos estaban muy interesados en el monstruo, pero con el tiempo, el interés fue disminuyendo. Y ahora todos querían una conexión entre la estrella de cine y los horribles asesinatos. El deprimido detective Ye-ha se dio cuenta de que no podía ni quería ceder. Entonces el jefe, con tono más suave, explicó que la gerencia tampoco quería eso, pero no había otra opción. Al mismo tiempo, el responsable de todas las acaloradas discusiones abrió con naturalidad la carpeta amarilla. Contenía una selección de todos los artículos y materiales dedicados a la estrella ese día. El asistente que trajo el expediente informó que la investigación policial había sido suspendida. Como agradecimiento por su lealtad, el jefe de policía también fue invitado a un evento de celebración. Al revisar el guión de la fiesta, Moran notó que se esperaba la llegada de 3 importantes miembros del comité. Por lo tanto, asistir a la cena también estaba en su lista de tareas. El asistente le entregó a la actriz una delicada figura con brillo dorado. El premio a la mejor actriz del año. HBS se la entregó a la estrella después del evento. Además, la chica comentó que la compañía planeaba organizar un episodio especial de 20 minutos dedicado a Moran y su carrera. Esto pretendía apaciguar a la actriz, que se sentía herida. Al oír esto, la bella sonrió satisfecha. Ahora parecía muy complacida e incluso se dio cuenta de que todos esos largos años de trabajo no habían sido en vano, y entonces la asistente casi lo arruina todo. Declaró precipitadamente que el trabajo no era tan duro. Esto no pudo evitar enfadar a la estrella. Inmediatamente frunció el ceño y le ordenó a la chica que se hiciera a un lado. Se puso pálida, pero Moran inmediatamente dijo alegremente que estaba bromeando. La actriz incluso sugirió que la asistente se llevara el premio,
Después de todo, lo había planeado desde el principio si ganaba. La chica, sorprendida, no podía creer lo que oía. Y Mo-Ran presumía de su excelente humor. Después de todo, por primera vez en mucho tiempo, estaba interesada en un hombre. Sacó un cigarrillo del paquete y encendió un encendedor. Inhalando el humo aromático, la actriz dijo que esta vez no iba a ceder. Por supuesto, el hombre que captó la atención de la superestrella fue el investigador principal, Sa Jae-ha. Y no estaba de muy buen humor. En ese preciso instante, caminaba hacia la salida de la comisaría, rumbo al edificio Bin. El detective Dong-shik alcanzó al jefe y le preguntó por la dirección. Respondió con severidad que debían acatar las órdenes. Pero ya estaba claro que, tras un recuento preciso, el número de víctimas en el edificio Bin podría ser mucho mayor de lo esperado. Sin embargo, a estas alturas ya no podían ayudar a los desafortunados. Por ello, Jae-ha se sentía completamente inútil. La situación empeoró por la total falta de pruebas. Esto, sumado al hecho de que las autoridades planeaban silenciar el asunto, sugería que Mo-Ran buscaría venganza contra Jae-ha personalmente. Por alguna razón, este pensamiento incomodó al siempre intrépido investigador. Una sensación de miedo, hasta entonces desconocida, lo invadió por primera vez y lo alarmó profundamente. Anteriormente, un hombre siempre se sentía bastante seguro. Las armas y un excelente entrenamiento físico le servían de protección confiable. Sin embargo, tras el incidente en el callejón, Jae-ha se dio cuenta de repente de que se enfrentaba a una fuerza aún mayor. No pudo enfrentarse a Jong Mo-Ran. Absorto en sus tristes pensamientos, el investigador no escuchó de inmediato la pregunta del detective Dong-shik. Este último estaba interesado en qué hacer con el interrogatorio previsto de los testigos. A esto, Jae-ha respondió con fastidio que toda la ciudad ya había visto la noticia de que la estrella había sido hospitalizada por exceso de trabajo. Ante esto, el interrogatorio se estaba volviendo completamente imposible. Después de todo, ya ha ocurrido muchas veces que criminales con poder y dinero han eludido su responsabilidad. Y a menudo, el pretexto para ello eran enfermedades imaginarias. El investigador no pudo evitar mirarle la mano, que aún le dolía del rasguño de Mo-Ran. Pensó que se había hecho una pequeña herida, pero la actriz acudió de inmediato al hospital. En ese momento, los detectives pasaban justo por delante del almacén en el pasillo. De repente, una voz fuerte salió de detrás de la puerta, mencionando al grupo HB. Los hombres se detuvieron. Al escuchar con atención, oyeron una voz masculina que contaba sobre la llamada del presidente del grupo HB. El interlocutor se sorprendió de que una persona tan importante le pidiera un favor. Continuó diciendo que estaba muy contento, porque justo a tiempo, el propio líder del escuadrón decidió abandonar la investigación. Sa Jae-ha, el comandante, arqueó las cejas sorprendido, y el orador seguía sorprendido de que la presidenta hubiera armado tanto alboroto al llamarlo personalmente. Al fin y al cabo, nunca antes se habían dejado sin resolver casos de esta magnitud. Y entonces, la segunda voz masculina respondió que, como el comandante Sa había cerrado la investigación, significaba que no se había encontrado nada grave. Entonces, los interlocutores se permitieron algunas bromas picantes. Sa Jae-ha se sorprendió al saber que en la comisaría lo consideraban el protegido de su padre. Creían que, gracias a él, había sido liberado del servicio y había conseguido un puesto cómodo en la policía. Las suposiciones injustas y vergonzosas hicieron que el detective se sonrojara de ira. El hombre apenas pudo contener la indignación, y entonces notó que el detective Dong-shik intentaba desaparecer sin ser visto. Casi había doblado la esquina cuando el investigador le ordenó que se quedara quieto. Algo se le ocurrió. Jae-ha sabía que el detective Dong-shik era un admirador de Mo-Ran desde hacía mucho tiempo y podía contarle mucho sobre ella. De hecho, reveló que el apartamento de Mo-Ran estaba registrado a nombre del presidente Shin Hyo-ryung. Las mujeres también solían ser vistas juntas en el almuerzo o la cena, e incluso regresaban juntas a sus apartamentos. Tal comportamiento habría sido natural si el presidente hubiera sido un hombre. Sin embargo, existía una clara conexión entre la actriz y el presidente de HB Corporation. Sin embargo, nadie conocía los detalles.
Esto fue todo lo que Dong-shik pudo decir sobre la actriz. El detective, confundido, observó cómo el investigador Jae-ha anotaba cuidadosamente cada palabra. Solo entonces se atrevió a preguntar por qué parecía una reunión secreta. En respuesta, el hombre simplemente se rió. Pero era evidente que su mente estaba trabajando arduamente en los hechos que había recibido. Incluso intentó representar todo lo que había oído en un diagrama. De este se desprendió que las mujeres estaban unidas por algo más que una simple amistad. De repente, Jae-ha pensó que el presidente Shin Yo-ryung podría ser una tapadera para Mo-ran y brindarle seguridad y tranquilidad, aunque el motivo de la mujer aún no estaba claro. Y de repente lo comprendí. Una idea le vino a la cabeza, tan clara y simple que era incomprensible que no se le hubiera ocurrido antes. El hombre recordó la increíble fuerza y furia de Mo-ran cuando lo golpeó en el callejón. La chica era claramente más fuerte que cualquier monstruo. Lo que hizo dio la impresión de que su poder podía matar a todas esas criaturas que atemorizaban a la gente. Pero luego resultó que no era una villana, sino una heroína. El investigador sabía que no podía evitar descubrir la verdad. Pero la investigación estaba cerrada, y ni siquiera sabía cómo enfrentarse al inalcanzable Mo-ran. Jae-ha cerró los ojos con cansancio. Pero entonces algo sucedió de repente. Una imagen extraña apareció en su mente, como si en realidad vio a Mo-ran vestido con un cuello alto carmesí y una capa blanca, de pie frente a él, sonriendo. Los ojos del detective se abrieron de par en par, asombrados, pero la visión no desapareció. Aún veía la belleza que se alzaba ante él, pero esto simplemente no podía ser real. Un momento después, la visión se disipó y desapareció sin dejar rastro. Entonces el hombre decidió que tenía algún tipo de premonición. Aún reflexionando sobre el extraño suceso, el cansado detective se fue a dormir. Y a la mañana siguiente partió de nuevo hacia la estación. Por primera vez en años, su viaje al trabajo no fue nada agradable. Jae-ha llevaba 10 días sin descanso y solo le habían suspendido la investigación. Esto lo había destrozado, y ahora el investigador intentaba decidir qué hacer. El deber le decía que hiciera su trabajo y siguiera atrapando monstruos, pero simplemente no tenía fuerzas. De repente, sonó su móvil en la mochila. Sin siquiera mirar la pantalla, Jae-ha se llevó el teléfono a la oreja. Era el fiel Dong-shik. Casi sin escuchar, el investigador dijo que llegaría pronto y que entraría por la puerta trasera. Sin embargo, Dong-shik simplemente gritaba algo ininteligible. Exigía que el jefe se diera prisa y viniera de inmediato. De fondo se oía un ruido y un alboroto increíbles. Jae-ha estaba desconcertado. Ni siquiera podía imaginar que el siempre tranquilo y callado Dong-shik fuera capaz de semejante despliegue de emociones. Era completamente impropio de él. Al acercarse a la comisaría, el hombre se sorprendió al oír muchas voces fuertes. Eran gritos de alegría que provenían de la comisaría. El investigador supuso que sus subordinados estaban viendo fútbol, entusiasmados. Cuando de repente, al entrar, vio a Mo-ran frente a él. La chica llevaba el mismo suéter y bata blanca que en su visión. El detective, estupefacto, solo pudo preguntarle por qué había venido. No podía creer que estuviera viendo ante sí exactamente lo que la providencia le había mostrado el día anterior. Y la niña saludó con la mano levemente y sonrió con ternura. Parecía tranquila y pacífica, nada que ver con la furia maligna que había mostrado hacía poco. Mo-ran le recordó que él mismo había dicho que quería volver a verla. Jae-ha la miró sorprendido. De verdad lo dijo, pero solo antes de encontrarse con el sanguinario Mo-ran en el callejón. Después de ese encuentro, solo un suicida podría haber soñado con volver a verse. Pero ahora, ante él, estaba una hermosa chica con una voz encantadora que lo volvía loco. El detective recordó que ella le preguntó si ya se conocían. Eso fue justo después de que la pusieran en libertad tras ser interrogada. Simplemente no podía volver a sucumbir a sus encantos. Mientras tanto, la multitud de periodistas y curiosos reunidos en la sala exigían detalles. El investigador experimentado de repente se sintió como un novato que conoció a una estrella de cine frente a su escuela, y eso no era motivo de orgullo. El hombre tartamudeó que no había dicho nada parecido. Al mismo tiempo, pensaba que, para alguien hospitalizado por exceso de trabajo, la chica parecía sorprendentemente sana.
No sabía qué más esperar. Quizás incluso debería empezar a desconfiar de los callejones desiertos. Y Moran, con una amplia sonrisa, le recordó que tenía que declarar como testigo. Jae-ha la miró en silencio. Aún no entendía su estrategia ni por qué la actriz había ido a la comisaría. Al tener patrocinadores de alto rango, no podía evitar saber que la investigación estaba cerrada, pero por alguna razón acudió de todos modos. Había muchísimo ruido. El bullicio de los visitantes y los policías dificultaba la concentración. Así que el investigador invitó a la actriz a la sala de interrogatorios. No era seguro estar a solas con ella, y Jae-ha lo sabía. Sin embargo, depositó sus esperanzas en la cámara del techo, que debería prevenir un ataque. Sin embargo, otra sorpresa le aguardaba. Al entrar en la habitación, el investigador Jae-ha vio a otra chica. Se presentó como la abogada Lee Yu-yeon y representaba los intereses de Chung Mo-ran. Sonriendo, la niña aseguró que el investigador podía hablar de todo en su presencia. Fue una decisión bastante inesperada. Sentado a la mesa frente a las chicas, el detective comenzó a observarlas con atención. Intentó comprender por qué Mo-ran había venido con escolta. Anteriormente, todas sus acciones indicaban que la niña buscaba una conversación personal. Ahora solo informó que ya le habían dado de alta del hospital y que se sentía bien. Sin embargo, se quejó de que aún le costaba expresar sus ideas. Por eso trajo consigo a su abogado. El detective no tuvo más remedio que constatar que la actriz parecía bastante sana. Incluso, con fingida alegría, comentó que había estado preocupado por su estado. Al parecer, Mo-ran había descubierto su juego, porque también le preguntó con compasión si el detective estaba muy preocupado por ella. Sin embargo, había una sonrisa en sus ojos. Y entonces, de repente, algo cambió sutilmente. Fue como si un frío ártico entrara en la habitación. Jae-ha levantó la vista y se encontró con la mirada gélida de la abogada. Ella lo miró fijamente a los ojos sin pestañear. Era tan extraño e incomprensible que el investigador bajó la vista rápidamente. Revolvió los papeles sobre la mesa, tomando notas en los formularios. Al mismo tiempo, el hombre intentaba con fervor comprender lo que acababa de sentir. Después de todo, hacía poco el abogado había sido amable y parecía muy profesional. Jae-ha no entendía nada en absoluto, y aún no podía adivinar el verdadero motivo de la visita de Mo-ran a la policía. La chica delegó todas las funciones a su abogado. Revisó los formularios, comprobó el testimonio e hizo preguntas aclaratorias. Ya no había resfriado, pero Jong Mo-ran permaneció sentada en silencio, sin apartar la vista del investigador Sa Jae-ha, y el hombre se sintió incómodo bajo su mirada. Parecía atravesarle todo el cuerpo y penetrar en su alma, sin dejar rastro alguno. Durante toda la conversación, la abogada no añadió nada nuevo. Se limitó a revisar y organizar cuidadosamente el testimonio previo de Chung Mo-ran. La actriz permaneció en silencio. El hombre esperaba que la chica viniera a negociar con él, pero nada en su comportamiento lo indicaba. De repente, ella habló. Mo-ran empujó su silla hacia atrás con un crujido y dijo que había notado algo inusual. Al acercarse, la belleza le hizo una pregunta inusual. ¿Por qué Jae-ha tenía un cartílago roto en la oreja? Esto era lo último que esperaba oír. El investigador guardó silencio, con la boca y los ojos abiertos de par en par, asombrado. Mo-ran preguntó cómo había sucedido, y de repente el hombre oyó algo más. Con voz suave y dulce, la bella pidió perdón y dijo que se parecía mucho a una sola persona. El investigador Jae-ha dejó caer el bolígrafo sobre la mesa, sorprendido. Casi empezaba a dudar de su propia cordura. El hombre se agarró la cabeza con las manos, incapaz de comprender lo que pasaba. El problema era que la chica no pronunció la última frase en voz alta, sonó justo en su cabeza. Al levantar la vista, Jae-ha se encontró con la mirada de Jung Mo-ran. Lo observó con tristeza y un poco exigente, como si esperara una respuesta. Pero todo esto simplemente desequilibró al hombre. Saltó presa del pánico y se cubrió con las manos como si se defendiera. Y entonces el espejismo se disipó. La actriz se disculpó con calma por su interés en la investigación y por hacer demasiadas preguntas. Tras una pausa, la chica añadió que conocía a alguien en el pasado y que sus orejas tenían exactamente la misma forma que las del investigador Jae-ha. Con una sonrisa pícara, Mo-ran añadió que esto le traía recuerdos.
Ahora parecía una chica normal otra vez, aunque muy hermosa. Pero el detective ya no podía seguir el ritmo de esos cambios tan abruptos en ella. Por lo tanto, incapaz de contenerse, maldijo. Al oír esto, la abogada lo miró conmocionada. Parecía tan sorprendida que no pudo articular palabra. De alguna manera, superando su sorpresa, dijo indignada que no podía creer lo que había oído. De hecho, la abogada parecía estar a punto de sufrir un derrame cerebral. Buscando apoyo, miró a la actriz, pero ella seguía sentada tranquilamente a su lado y en silencio. Finalmente, sonrió alegremente y le preguntó en voz baja qué acababa de decir. Parecía muy divertida con la situación. En ese momento, Jae-ha pensó que había sido diferente a los demás desde la infancia. Su altura, complexión, músculos y coordinación lo hacían especial. Además, poseía un sistema inmunitario muy fuerte. Tras someterse a numerosos exámenes, el hombre sabía que no le temía a casi ninguna enfermedad. Que recordara, nunca había estado enfermo. Solo de joven, Jae-ha empezó a pensar que esto era un poco extraño. Al crecer, se dio cuenta de lo diferente que era de los demás. A veces, incluso llegó a pensar que no era del todo humano. Por eso, las conversaciones con un compañero de clase, en las que atribuía su extraño comportamiento al exceso de trabajo, irritaban tanto al joven. Al fin y al cabo, sabía muy bien que eso era imposible. Y, sin embargo, Jae-ha sabía que había otra persona. Eran demasiado similares, pero no iguales. Así que ahora, cuando Moran le preguntó por su oreja rota, se quedó atónito. Nadie más podía saber de su extraño parecido. Por eso dejó caer el bolígrafo, incapaz de controlarse. La chica lo tomó por sorpresa con su pregunta. Y entonces, el ex investigador Jae-ha, un policía experimentado, se llevó las manos a la cabeza con horror. No soportaba ni siquiera pensar en ese hombre. Claro, fue una tontería. Sin embargo, fueron los recuerdos de esa persona los que le dieron una idea. Surgió una suposición sobre por qué la actriz había vuelto a la comisaría. Después de todo, a pesar de la investigación suspendida y del incidente en el callejón, la chica conversó con él con total naturalidad. Fingió que nada había pasado. Al parecer, el verdadero motivo de la visita de la estrella de cine era demostrar su superioridad. Esto significa que su poder era increíblemente grande, y Jae-ha solo conocía a una persona que disfrutaba de su ventaja exactamente de la misma manera. Pero habría dado cualquier cosa por no saberlo nunca. Todas estas complejidades y contradicciones desgarraron el alma del investigador. Tenía las manos apretadas en puños por la impotencia y la irritación, y parecía tener la mandíbula en un espasmo. Y entonces, el hombre finalmente tomó una decisión increíblemente difícil. No podía dejar pasar los terribles crímenes sin rendir homenaje a la memoria de las víctimas inocentes. Por lo tanto, el investigador principal, Jae-ha, afirmó firmemente que la actriz Jung Moran debía someterse a una prueba monstruosa. Esto era algo que él mismo no esperaba. Al oír esto, la abogada incluso abrió la boca y se quedó paralizada de asombro. Parecía que esa opción jamás se le ocurriría. Entonces Moran volvió a preguntarle en voz baja qué acababa de decir. El detective sintió la fuerte tentación de retractarse y decir algo completamente diferente. Pero descartó la idea de inmediato. De repente, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. El detective Dong-shik irrumpió en la sala. Casi gritando, pidió a todos que se calmaran. Dong-shik se acercó de un salto al comandante y empezó a susurrarle qué pasaba. Le recordó que antes, Jae-ha había dejado ir a la actriz. Pero el comandante respondió fríamente que no había invitado a nadie. Poca gente sabe lo que era una prueba de monstruos. En esencia, consistía en inyectar la sangre del sospechoso en un animal de prueba, generalmente una rata. Luego, el animal debía ser observado de cerca y esperar el resultado. Si el animal moría, cubierto de manchas características, la prueba se consideraba positiva. A esto le seguía la tercera etapa. El sospechoso debía ser eliminado físicamente. En teoría, todo parecía sencillo. Sin embargo, había muchas complicaciones. Por lo tanto, recurrieron a la ayuda de algunas personas que pudieron identificar al monstruo a simple vista. Y el investigador Jae-ha era uno de ellos. Por eso lo llamaron a la policía.
Es cierto que tuvo que sacrificar su carrera deportiva para lograrlo. Todos estos pensamientos pasaron por la cabeza del detective como un rayo, pero no había vuelta atrás. Y reiteró con firmeza una vez más la necesidad de investigar. Estas palabras podrían haber impactado a cualquiera. Sin embargo, la actriz se controló. Solo levantó las cejas sorprendida y preguntó por qué. Jae-ha la miró fijamente. Intentaba descifrar si su sorpresa era solo una actuación o un interés genuino. En cualquier caso, tenía motivos para comprobarlo. Así que el hombre respondió con calma que él era responsable del caso y de la opinión pública al respecto. Mientras tanto, el detective Don Shik, enfurecido, corría tras la mampara de cristal. El investigador continuó hablando. Informó que existía información que indicaba que la actriz se ocultaba con éxito tras su dinero y sus contactos de alto nivel. Así que, en su caso, investigar sería la mejor solución. Eliminaría de inmediato muchas suposiciones y aclararía la situación. Mientras hablaba, el investigador Sa Jae-ha observó atentamente la expresión de la actriz. Intentó comprender sus emociones y leer sus pensamientos para confirmar su caso. El hombre sabía que era improbable que Mo Ran fuera el monstruo que había matado a tanta gente, dejando marcas terribles en sus cuerpos. Sin embargo, ciertamente no era una persona común. Por supuesto, no había garantía de que el análisis arrojara luz sobre su origen y esencia. Pero aún así, valía la pena intentarlo. Y ahora, tras haberle hecho semejante oferta a la famosa actriz, el detective esperaba una respuesta. De esta esperaba sacar ciertas conclusiones, y la estrella tenía un significado silencioso, como si pusiera a prueba su paciencia. Al final, ella, con moderación, le agradeció la alta estima que tenía por ella, y accedió a someterse a la prueba. Esto fue bastante inesperado. El investigador Jae-ha estaba casi seguro de que la chica se negaría con algún pretexto plausible. Su consentimiento confundió un poco las cartas. Entonces, Mo Ran añadió de repente que aún quería saber más sobre este procedimiento. Pidió permiso para hacer algunas preguntas en privado. Jae-ha no tenía ninguna razón para rechazar esta conversación, y decidió que, ya que estaba destinada a ocurrir, sería más seguro mantenerla en su territorio. Tras pensarlo un poco, el hombre sugirió que Mo Ran fuera al almacén para tener una conversación privada. Esta habitación tenía un nombre sencillo, pero solía usarse para la privacidad. El investigador se levantó, dejó pasar a la chica y salió de la sala de interrogatorios. Caminando junto a Mo Ran, sintió una excitación inexplicable. Sin embargo, al entrar en el almacén, suspiró aliviado. Una gran cámara los observaba directamente desde el techo, con un ojo morado imperturbable. Daba al menos una ligera sensación de seguridad. El detective examinó lentamente la habitación. A primera vista, no había objetos que representaran un peligro mayor. Entonces, de espaldas a la actriz, Jae-ha se desabrochó la chaqueta con cuidado. Tenía algo guardado por si la belleza decidía atacarlo en ese preciso instante. Además, era importante recordar que ya no estaban en un callejón oscuro y desierto. Era una comisaría, llena de hombres entrenados y armas. Solo un loco se atrevería a atacar en tales circunstancias. Y Mo Ran, que permanecía dócilmente ante él, parecía completamente normal. El hombre caminó hasta el centro de la habitación y se colocó deliberadamente en el campo de visión de la cámara. Tras un momento de silencio, le preguntó a Mo Ran qué quería saber. La chica permaneció en silencio. Entonces, Jae-ha pensó de repente que la actriz solo estaba ganando tiempo. Dijo con severidad que no iba a quedarse callado en el almacén. De repente, el hombre sintió una ráfaga de aire caliente en la cara. Fue como si un destello de luz brillante hubiera pasado junto a él, casi rozándole el rostro. Antes de que Jae-ha pudiera recuperarse, escuchó que algo se estrellaba detrás de él, seguido por el sonido crepitante de una descarga eléctrica. Era una cámara de video. Hace apenas un minuto colgaba del techo, dando una falsa sensación de seguridad, y ahora yacía inerte en el suelo, emitiendo un suave crujido. Jae-ha se quedó paralizado, mirando la cámara rota con asombro. La chica detrás de él dejó escapar un silencioso suspiro de sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, y murmuró en voz alta que no entendía nada. Después de todo, había apuntado a la cabeza del hombre,
pero había fallado. Esta frase dejó al investigador paralizado de horror. Miró a Moran con pánico y pensó que se había vuelto loca, y la chica parecía lamentarse por el pogromo. Yeha no podía creer lo que oía. Al parecer, la actriz estaba disgustada porque su cabeza sobrevivió, pero la cámara estaba rota. Había visto a muchos psicópatas en su carrera como detective, pero incluso a él le sorprendió la extraña reacción de la bella, y ella, sin duda, estaba muy afectada por lo sucedido. Era algo increíble. Agarrándose la cabeza, Moran se lamentó de que si algo ocurría en esa habitación, nadie lo sabría. Esto era lo que la desesperaba. Esto simplemente no cabía en la cabeza del detective. Ya no entendía en absoluto qué le sucedería en compañía de esta extraña y peligrosa belleza. Al verla acercarse, el hombre retrocedió y le ordenó que no se acercara. La actriz, sorprendida, le preguntó por qué se alejaba y prometió no hacerle daño. En tono tranquilizador, le dijo que simplemente olvidaría todo lo sucedido. Entonces, un destello de luz brilló en el aire y todo se oscureció. Ahora Yeha estaba solo en la oscuridad total. Lo rodeaba por todos lados y era extrañamente densa, casi viscosa. El hombre intentó comprender qué estaba sucediendo, pero no parecía nada. Yeha pensó de repente que ya había muerto. Claro que sabía que tarde o temprano sucedería. Sin embargo, no pensó que sucedería ahora mismo. Pensamientos extraños y fragmentos de visiones comenzaron a aflorar en su mente. Al principio, el investigador pensó que debería haber tratado mejor al detective Dong-shik. De repente me acordé de mi amigo del colegio, Kong Ming. Sentí una curiosidad increíble por cómo había resultado su vida, y después de eso, el hombre pensó en su familia. Aunque no era muy cercano a ellos, debería visitarlos más a menudo. Y de repente recordó a la divinamente hermosa hada. Era tan perfecta como las hermosas flores que sostenía en sus manos. La última visión le causó una extraña sensación. La ilusión se disipó de repente y Yeha abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro concentrado de Moran. Su mano delgada y delicada tocaba la pared junto a su cabeza, y su mirada se clavó en sus ojos. La niña lo miró inquisitivamente. Estaba muy cerca, pero por alguna razón no le causaba miedo ni ansiedad. Yeha miró a su alrededor. Había platos lavados sobre la mesa, en el tendedero, y montones de vasos desechables amontonados junto a ellos. Había muchas cajas de comida y especias en los estantes. Era la misma despensa de siempre. No había nada que le recordara la terrible y viscosa negrura, pero algo acababa de ocurrir, y el detective no tenía ni idea de qué era. Entonces, atreviéndose, le hizo una pregunta a la belleza. Yeha preguntó qué debería haber sucedido después de ese destello brillante. Después de todo, no entendía en absoluto qué había cambiado exactamente. La chica lo miró de nuevo. Por su mirada perpleja era evidente que algo había salido mal. Volvió a darle un ligero golpecito en la frente con los dedos, pensando que debería haberlo golpeado más fuerte. Se oyó un sonido extraño y silencioso, pero nada cambió. El almacén estaba en silencio. A pesar de las circunstancias, al detective incluso le pareció un poco gracioso ver la expresión de desconcierto de Moran. Levantó la mano de nuevo y empezó a tocarle la frente con los dedos. Una y otra vez. El extraño y suave sonido se repetía una y otra vez, pero no le hacía daño. El investigador principal, Sa Yeha, pensó de repente, sin quererlo, que era como si un gato grande y peludo, con patas suaves y sin garras, le hubiera dado en la cara. Fue bastante gracioso. El detective incluso rió para sí mismo. Le parecían muy graciosos esos toques ligeros. Pero la mirada seria de la chica le impidió reír. Mirándolo con pesar, susurró en voz baja que algo había salido mal. Y por alguna razón, este inocente comentario alarmó seriamente al detective. Los ojos de la chica brillaron repentinamente con un fuego escarlata. Levantó la mano, provocando un fuerte crujido y un destello brillante. Entre dientes, Moran murmuró que ahora tendría que morir. Al parecer, la chica decidió seriamente que se callara. Apuntándolo con una luz brillante, le dijo que moriría rápidamente y que no tendría tiempo de sentir nada. Cubriéndose con la mano, Yeha gritó que no debía cambiar de humor tan rápido, porque cada persona debería tener un punto medio. Y de repente recordó que ella ni siquiera era humana. Ahora por fin estaba convencido.
y se dio cuenta de que ella había ocultado deliberadamente su esencia bajo la máscara de actriz. Pero parecía que todos estos trucos simplemente no funcionaban con él. Ahora el hombre sabía que simplemente tenía que lograr que Moran confesara. Declaró en voz alta que lo que tenía delante era un hada, y que ese era su verdadero rostro. Jae-ha también se dio cuenta de repente de que había atrapado al monstruo en el callejón esa noche y lo había neutralizado. Pero nadie había sido capaz de destruir un monstruo con las manos desnudas. Además, los seres sobrenaturales no se mataban entre sí, y solo ella podía hacerlo. Así que la bella Moran no era un monstruo en absoluto. Mientras decía esto, el investigador esquivó rápidamente las manos de la actriz, y ella, al parecer, no le escuchó, y seguía intentando agarrarlo. De repente, el hombre se dio cuenta de que necesitaba sacar algo de su bolsillo interior. Sin embargo, ahora era simplemente imposible hacerlo. De repente, se abalanzó sobre Moran y la abrazó. Jae-ha intentó contenerla, a pesar de su gran fuerza, y de repente, oyó su suave susurro. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Después de todo, la belleza le había susurrado, por alguna razón, que por fin lo había encontrado. Mientras tanto, el detective Dong-shik y su colega caminaban por el pasillo hacia el almacén. Dong-shik dijo que la actriz había venido sola, pero Jae-ha no reaccionó. Y entonces, el investigador Sae-ha sintió que la chica se apretaba contra él. Lo único que cruzó por su mente fue que lo había hecho en vano. Pensó que, después de todo, tenía razón, y que la hermosa Moran era realmente un hada. Y en ese momento, ella lo miró felizmente a la cara y repitió una vez más que por fin lo había encontrado. En ese momento, la puerta de la despensa crujió suavemente y se abrió. El detective Dong-shik y su colega estaban en el umbral. Estaban enfrascados en una conversación, pero de repente guardaron silencio a mitad de la frase. De hecho, la policía se encontró con una imagen inesperada. En un almacén desierto, en plena jornada laboral, el investigador principal Sae-ha abrazaba al testigo Moran. Por un momento los hombres se quedaron congelados en el umbral, con los ojos como platos y expresando un asombro extremo. Pero un segundo después, ambos salieron corriendo de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Tras la puerta, solo se oían gritos de sorpresa. Los policías se preguntaban si realmente acababan de ver juntos a Jong Moran y al comandante Jae-ha Telo. Tras intercambiar comentarios emocionados, ambos coincidieron en que el jefe tenía una aventura con la testigo. Esto hizo que Jae-ha corriera a la salida para explicarlo todo. Sin embargo, la chica no tenía intención de soltarlo. Apretó con fuerza la manga de su chaqueta con los dedos y lo miró a los ojos con exigencia. Entonces, el hombre tiró con más fuerza. Los dedos de la bella se resbalaron de la manga. Sin embargo, en el último momento logró agarrarlo por el cuello de la chaqueta. El investigador forcejeó para zafarse, pero Moran lo sujetó con fuerza. Y entonces Jae-ha recordó algo. En cuanto entró en el almacén, se desabrochó la chaqueta con prudencia. No fue casualidad. El detective había preparado algo para una emergencia. Al parecer, lo pisó. El hombre dejó de forcejear, bajó las manos e hizo un movimiento rápido, sacándose la chaqueta. Quedó claro que llevaba una pistolera con un revólver debajo. La chica se quedó paralizada, agarrando su chaqueta vacía. Miró al investigador con desconcierto y permaneció en una pose tensa, como si no pudiera decidir qué hacer. Los segundos volaron, pero nadie se movió. Los pensamientos le cruzaron por la cabeza, y entonces Jae-ha recobró el sentido. Recordó cuál era su deber, y lo iba a cumplir. Se oyó un crujido. De no ser por eso, el sutil movimiento de la mano del detective podría no haberse notado, pero en un instante ya estaba frente a la chica. Justo ahora, un revólver brillaba en su mano. El cañón apuntaba justo al centro de la frente de Moran. Un par de minutos antes, de pie frente a la actriz, el detective buscaba frenéticamente una salida. Los pensamientos se le sucedían en ráfagas de locura. Hacía tiempo que Jae-ha no podía imaginar su trabajo sin un arma. Sin embargo, ahora llevaba un revólver, y no una pistola eléctrica como en el callejón. Y al hada insidiosa podría no gustarle nada. Ya había visto cómo la pistola eléctrica, inservible,
salía volando y la cámara rota explotaba. El revólver estaba en la funda. Y si el hada decidía volarlo también, el primero en sufrir sería el propio Jae-ha. Se podría intentar mentir diciendo que el revólver era necesario por si acaso. Sin embargo, entonces la actriz enfadada también podría matar al investigador, por si acaso. En cualquier caso, la chica estaba decidida a silenciar al hombre. Y si borrarle la memoria no funcionaba, solo quedaba matarlo. Jae-ha sabía que cualquier intento de defenderse sería inútil, así que decidió arriesgarse y atacar a la belleza mortal abiertamente. Por eso, inmediatamente sacó su revólver y apuntó a Mo-ran. Al mismo tiempo, el hombre dijo que no importaba si era un hada o un monstruo. Sin embargo, causar daño a una persona se castigaba con la muerte. Por lo tanto, la bella estrella solo tenía una opción. Y ahora, el investigador principal Sa Jae-ha exigía que la que él creía que era un hada se justificara. Necesitaba pruebas de que no lo había hecho. Le apretó el cañón contra la frente y puso el dedo en el gatillo. Pero la chica lo miró con calma, incluso con cierta burla. De repente, sonrió. El detective sintió un mal presentimiento. Y Mo-ran dijo con calma que para disparar una bala, solo hay que apretar el gatillo. Colocó sus finos dedos sobre la mano de Jae-ha y presionó suavemente. El movimiento hizo que apretara el gatillo, que de inmediato hizo un ruido sordo. La chica lo volvió a hacer, y otra vez. El gatillo seguía haciendo clic obedientemente, pero no hubo disparos. El detective quedó desconcertado. Sabía con certeza que su arma funcionaba perfectamente, y la actriz sonrió alegremente, observando su desconcierto. Apretó el revólver cada vez con más fuerza, y la chica incluso le sugirió que no perdiera la esperanza. Era una escena muy extraña. Un hombre alto y fuerte, la personificación del poder y la masculinidad. Y una chica elegante y esbelta, impactante por su belleza y fragilidad. Pero las fuerzas eran desiguales. Al darse cuenta de esto, el detective bajó la mano con impotencia. Se dio la vuelta, incapaz de superar su decepción y resentimiento. El revólver seguía aferrado en su mano, que colgaba desesperanzada. Ya no tenía ningún propósito. Ahora era solo un pedazo de metal inútil. El hombre, como un perro apaleado, regresó a la mesa y se quedó de espaldas a la pared. Mo-ran volvió a preguntarle si iba a disparar. Jae-ha solo agitó la mano con impotencia y guardó el revólver en la funda. Entonces la chica notó que estaba más débil de lo que parecía. O tal vez pudo encontrarle una excusa. Ella se burló de él con una sonrisa, pidiéndole que le demostrara algo. Pero ahora todo esto ya no importaba. El hombre comprendió que ninguna bala le daba miedo, y entonces le echó en cara lo que ya había comprendido. En realidad, no era un ser humano, sino un hada. Este era su verdadero rostro. Como cualquier hada, poseía un poder verdaderamente ilimitado. Por lo tanto, estaba segura de que el monstruo no podría hacerle daño y lo golpeó hasta matarlo. Inmediatamente después, la chica se peleó con el detective y, aun sin tenerle miedo a la policía, le lastimó la mano. En el final, Mo-ran incluso se sometió con calma a la presión y la soportó en la frente. Simplemente porque sabía que no podía morir, porque no era humana. Todo esto solo hablaba de una cosa. No había nada ni nadie que pudiera representar una amenaza para ella, y definitivamente no era el investigador Jae-ha. Después de todo, el cuerpo de la actriz era solo un caparazón para el hada, y la chica lo confirmó. Dijo que no sentía dolor, como si le estuvieran rasgando la ropa, y, dándose la vuelta, se acercó de nuevo al detective. Él permaneció inmóvil, y Mo-ran solo se abrochó la chaqueta con cuidado para que la pistolera no se viera. Después de eso, prometió no volver a tocarlo. Jae-ha se retorció nervioso. Preguntó con amargura cómo podía estar tranquilo cuando ella había hecho tanto, y luego se presentó tranquilamente en la comisaría. Esto pareció molestar a la bella. Solo le pidió al hombre que no se enojara demasiado cuando tenía un revólver cargado a su lado. Entonces se dio la vuelta y estaba a punto de salir de la habitación. Y solo dejó caer que estaba preocupada por él, aunque era difícil de creer. Golpeando los talones hacia la salida, la chica dijo una última cosa. Mo-ran le aconsejó a Jae-ha que no se enojara, sino que intentara verlo todo desde otra perspectiva. Después de todo, según ella, la respuesta estaba justo delante de él. Sin embargo,
Estaba cubierta por un velo de ira que le impedía comprender lo obvio. El investigador se quedó atónito, intentando comprender sus palabras. Y la chica incluso prometió reembolsarle el coste de la cámara rota en la próxima reunión. Ya en la puerta, mirando por encima del hombro, añadió que sin duda se volverían a ver. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Todo quedó en silencio. Sayaeja se sintió extraño. Recordó que hacía mucho tiempo, cuando tenía 4 años, le hizo una pregunta a su padre. El niño estaba interesado en saber qué era un tsunami. Luego vio un video sobre desastres y se interesó. El padre le explicó al niño que se trataba de una ola enorme, cargada de gran peligro. El niño no entendía qué tenía de aterrador el agua común. Entonces su padre le explicó que esta ola se origina en las profundidades del mar. Generalmente se debe a un terremoto submarino. Y ahora, rumores sobre el comandante Sayaeja y Jeong Mo-ran han comenzado a circular discretamente en la comisaría central. Y así como una ola se alza en el mar tras un terremoto y se hace cada vez más alta, los rumores comenzaron a extenderse. El abrazo en la despensa se hizo público. Entonces la ola creció, acercándose a tierra, y los rumores crecieron. Ahora muchos creían que Jae-ha y Mo-ran estaban juntos incluso antes de la ceremonia. Así que el detective salvó a su novia de la investigación. La ola se hacía cada vez más fuerte y destructiva a medida que se acercaba. Y ya se estaban extendiendo rumores de que el comandante Sa había enviado a Mo-ran para que lo revisaran solo porque se habían peleado. Finalmente, cuando la gente se encuentra con una ola, se convierte en una verdadera tragedia. Y así, el tsunami de rumores atacó a Jae-ha, hundiéndolo en la oscuridad de la desesperanza y la melancolía. El detective no podía pensar en otra cosa que encerrar la investigación. Al darse cuenta de la desesperanza y el efecto destructivo de los rumores, incluso quiso renunciar. Al fin y al cabo, por mucho que intentara refutar la especulación, nadie lo escuchaba. Ya no tenía sentido justificarse. De repente, el hombre comprendió las palabras del jefe. La multitud quería que el monstruo no fuera una persona común, sino una actriz famosa. Y ahora, todos simplemente se divertían. Y la única culpable de todo esto era la belleza de la estrella. Después de todo, apareció precisamente para ponerlo todo patas arriba. Llegó a la comisaría, atrayendo la atención de todos. Luego se codeó con el detective, cortejándolo por todos lados. Quizás los rumores sobre su relación también beneficiaron a la actriz. Después de todo, ahora se decía que el líder del escuadrón antimonstruos y Jeong Mo-ran eran novios, lo que significaba que ella seguía siendo humana, sin importar lo que se sospechara. Los rumores se extendieron como la pólvora, rápidos e imparables. Y ahora nadie creía las palabras de Sae-ha. Todo se había vuelto en su contra, y el hombre ya no sabía cómo trabajar en semejante ambiente. Tenía que decidir qué hacer con el caso del asesinato de Ma Hee-yeon. Después de todo, no podía olvidarlo sin más. Además, no podía olvidar las últimas palabras de Mo-ran, que definitivamente se volverían a encontrar. Esto podría significar que la belleza mortal lo encontraría de nuevo, y entonces cualquier arma volvería a ser impotente contra su poder. Aunque Mo-ran había prometido que no tocaría a Jae-ha, ¿cómo podía creerle después de todo esto? Todos estos pensamientos, como agujas afiladas, punzaban el alma y la mente del detective. Sus experiencias le hicieron sentir una extraña debilidad e incluso náuseas. El hombre intentó comprender por qué le había sucedido todo esto. Después de todo, había sobrellevado bien y soportado con firmeza todas las pruebas. Pero tras la aparición de esta chica, todo se puso patas arriba. Deprimido y exhausto, el detective se sentó solo en su escritorio. En ese estado, solo podía revisar papeles y archivar documentos antiguos. Su apariencia era tan poco atractiva que incluso sus subordinados intentaban evitar su escritorio y no ser vistos. Solo el fiel Don Shik rondaba por allí. Quizás él fue la única persona que se vio más afectada por esta historia que Jae-ha. El joven detective estaba aún más deprimido. Aunque el comandante ya le había dicho varias veces que en realidad no salía con Mo-ran, el joven no le creyó del todo. Se quejaba una y otra vez de que la pareja lucía demasiado bien junta.
El investigador intentó recordarle que había conocido a la actriz hacía apenas unos días y que todo había sucedido ante los ojos de Dong-shik. Él la creyó, pero aún así sufrió. Tras la escena en la sala de interrogatorios, incluso, le pareció que el jefe no tenía motivos para desagradar a la estrella de cine. Después de todo, fue entonces cuando le ofreció a la chica someterse a una prueba monstruosa. Dong-shik hizo todo lo posible por recomponerse. Incluso le llevó a su jefe el informe que encontró sobre el caso del año pasado. Debería haberse solucionado hace mucho tiempo. Tras hojear los papeles, Jae-ha se alarmó profundamente. Al parecer, el informe describía nuevos crímenes que representaban una nueva amenaza para la humanidad. Dong-shik confirmó que esto ocurría cada vez con más frecuencia. Por lo tanto, le sugirió al jefe que, si estaba libre de su trabajo actual, se ocupara del asunto. Al notar la sorpresa del investigador, el detective explicó que, últimamente, todos los empleados habían estado sentados sin hacer nada en sus puestos de trabajo. No se habían presentado nuevos casos. Jae-ha estaba genuinamente sorprendido. Ocupado en sus propias preocupaciones e intentando protegerse del hada dominante, ignoró por completo lo que sucedía a su alrededor. El vaivén entre la culpa, el deber y el deseo de sobrevivir absorbía excesivamente la atención y la energía del hombre. Por eso ni siquiera notó la extraña pausa en su trabajo, y era bastante extraño. La humanidad no había cambiado en siglos, así que no valía la pena esperar que los crímenes dejaran de cometerse de repente, sobre todo porque últimamente nadie había estado atrapando monstruos. El personal del departamento especial estaba ocioso, y el hada estaba ocupada con el detective. Parecía que los monstruos también estaban de fiesta en Año Nuevo, o que unas fuerzas desconocidas se alzaron de repente para proteger a la gente. Y entonces algo empezó a aclararse en la mente de Jae-ha. De repente recordó las palabras de Mo-ran. La respuesta estaba justo frente a él. Solo necesitaba ver la situación desde una perspectiva ligeramente diferente. Ella insinuaba una y otra vez que solo un velo de ira impedía al valiente policía ver lo obvio ante sus narices. Pero la solución, en efecto, estaba a la vista. Temblando de emoción, el investigador se puso de pie de un salto. Le pidió a Dong-shik que repitiera todo lo que acababa de decir. Incluso se asustó por su apasionada brusquedad, pero lo repitió. Entonces, Jae-ha, conmocionado, recordó la historia de su padre sobre el tsunami. El niño preguntó cómo podía escapar. Pero su padre le explicó que era imposible, pues la ola avanzaba demasiado rápido. Sin embargo, con el paso de los años, la gente comprendió que estos peligros debían erradicarse de raíz. Estudiaron e investigaron estas terribles fuerzas. Y, sin embargo, resultó que lo único que podía salvar la Tierra del tsunami eran los rompeolas. La ola mortal tenía que ser desmantelada y debilitada, y luego, con la ayuda de poderes extraterrestres, comenzaron a construir barreras. Los espíritus ayudaron a la gente a salvar a la humanidad. Después de todo, solo los espíritus pueden superar desastres y calamidades a escala planetaria. Y las hadas. Entonces, resultó que Mo-ran en realidad no era un humano, pero tampoco era un monstruo. Al investigador, indignado por los crímenes, le pareció una criminal. Pero en ese momento, una verdadera deidad se escondía bajo la imagen de un hada. Los pensamientos corrían por la mente febril de Jae-ha. No podía comprender su esencia, pero sentía que ya estaba cerca de resolver el misterio. Por supuesto, le costaba creer que una deidad pudiera tener un carácter tan insoportable. Y el hecho de que Mo-ran viniera a este mundo en forma de actriz le parecía extraño. Al darse cuenta de su confusión, golpeó la mesa con la palma de la mano con todas sus fuerzas. Dong-shik incluso dio un salto de sorpresa y miedo. Miró al jefe con alarma, intentando comprender qué le había pasado por la cabeza esta vez. Y Jae-ha le contó que se le había ocurrido una idea inesperada. El hombre decidió que debía volver a ver a Chung Mo-ran. Quería intentar confirmar sus sospechas de alguna manera. Dong-shik miró a su jefe desconcertado. Aún no se acostumbraba a que su humor cambiara más rápido que el clima exterior. Hace poco, el investigador no quería saber nada de la voluble actriz, y ahora insiste en una reunión personal. Además, a Dong-shik no le gustó la expresión soñadora de su jefe.
Exigió que el jefe le emitiera una citación oficial a Moran, pero Jae-ha tranquilizó a la detective. Le explicó que tenía algo importante que decirle, pero que no debía constar en acta. Para calmar finalmente al celoso Dong-sik, el investigador dijo algo más. Declaró que la actriz no era para nada su tipo. Dio la casualidad de que la comisaría estaba en silencio en ese momento. Por eso, las palabras de Jae-ha sonaron inesperadamente fuertes, y ahora los agentes, conmocionados, lo observaban desde todos los rincones. Dong-sik se tranquilizó un poco y superó la primera impresión abrumadora. Después de eso, dijo que sí tenía una idea. El detective sugirió ir al hospital Haibin, donde todos los cuerpos de personas infectadas con el virus fueron enviados para recibir tratamiento en un plazo de 3 días. El cuerpo de Ma Hee-yeon también estaba allí. El funeral de la joven actriz estaba programado para el día siguiente, y si Jong Moran quiere despedirse de su colega, asistirá al funeral, así que podremos verla mañana. De hecho, la actriz pensó exactamente así. Antes de irse, se fumó otro cigarrillo para calmarse y no inmutarse. Al salir de casa, la niña vio una multitud de periodistas esperando una foto o una entrevista. Se subió a propósito a un coche que conocían y abrió un poco la ventanilla para que la vieran. Después de todo, Moran sabía que asistir al funeral de su colega mejoraría la opinión pública sobre ella. El rostro triste y la ropa negra pretendían mostrar a la gente el dolor de su amiga mayor. Dándole otra calada al cigarrillo, la chica pensó que los monstruos eran solo débiles sacos de carne y hueso. Un solo golpe les bastó para dejarlos sin aliento. El coche arrancó y al cabo de un rato llegó a una pequeña y cuidada capilla. Las paredes estaban cubiertas de numerosas coronas con palabras de pesar por la pérdida. En medio del salón, sobre un gran pedestal, se alzaba un hermoso retrato de Ma Hee-yeon. La joven lucía tan hermosa y radiante que la noticia de su muerte resultó insoportablemente dolorosa. Moran se quedó un rato a distancia, reflexionando. Luego se acercó al pedestal y colocó otro crisantemo blanco. Ya había bastantes, y cada uno representaba la tristeza de alguien. De repente, oyó voces. Al darse la vuelta, la actriz vio al investigador Jae-ha y a Dong-sik. Estaban hablando con los desconsolados padres del difunto. Estaban muy disgustados por el cierre de la investigación. Al fin y al cabo, la policía se enfrentaba constantemente a cientos de delitos. Y para los padres, su hija era la única alegría de la vida. La madre, llorando, y el padre afligido, miraron a los detectives con esperanza. Preguntaron si realmente no se podía hacer nada más para atrapar al asesino, pero no tuvieron respuesta. Los padres se tomaron de la mano. El silencio de los policías les dijo más que sus palabras. Apretando la mano de su esposo, la mujer rompió a llorar de nuevo, y entonces Jae-ha tomó su decisión final. Sabía los riesgos que corría y los problemas que esto podría causarle a él y a los demás. Sin embargo, avanzó por el pasillo en busca de la bella Moran. Ahora, al ver a los padres desconsolados que habían perdido a su única hija, ya estaba completamente seguro. Simplemente tenía que conocerla y convencerla no solo de no matarlo por los recuerdos, sino también de hacer algo mucho más importante. De pie ante la hermosa joven, el investigador imaginó por un instante la poderosa fuerza que contenía ese frágil cuerpo, y le dijo que ahora lo sabía con certeza. La actriz estrella Jung Moran era una verdadera deidad. Estaba completamente seguro. Y si realmente era así, Jae-ha solo le pidió una cosa. Le pidió a Moran que salvara a toda la humanidad, y a sí mismo. Debido a esta pesadilla, su vida cambió por completo. Y nunca volvería a ser la misma. Jae-ha se paró frente a la chica y esperó ansiosamente su respuesta. Todo en su interior vibraba con una tensión insoportable. Sabía que era mejor mostrar su debilidad, pero salvar a la gente. Sin embargo, para su sorpresa, no notó ninguna calidez en el rostro de Moran. La chica lo miró con disgusto e incluso con cierta arrogancia. Cuando finalmente habló, cada palabra destilaba desprecio. La actriz asumió que el valiente investigador se había convertido en un acosador y que ahora simplemente la seguía. Fue ofensivo. Pero Jae-ha guardó silencio. Solo respondió que tenía muchas ganas de hablar con ella. Y la chica replicó que era la segunda vez que lo pillaba haciendo eso. Sonrojándose,
El detective se dio cuenta de que se refería a la escena del callejón, donde él había aparecido de forma totalmente inesperada. Se apresuró a explicar que simplemente vivía cerca y había oído los gritos. Moran rió suavemente y respondió que sabía dónde vivía Jae-ha. Considerando quién era natural. Sin embargo, ahora la actriz parecía una persona común y corriente. Así que su respuesta fue una completa sorpresa para el hombre. Dudó, reflexionando. Entonces la chica le preguntó de qué quería hablar, y luego añadió que el lugar y la hora de la conversación no fueron muy acertados. Moran iba a despedirse de la difunta, así que sugirió esperarla en la máquina. Sin esperar respuesta, la chica se dio la vuelta y se fue rápidamente. Jae-ha se quedó preguntándose si lo estaba espiando o si todo había sido un accidente. Después de todo, él mismo estaba frente a la máquina antes de llegar, pero no había nada que hacer. El hombre caminó hasta la salida y se detuvo en el lugar indicado. Desde allí llamó a Dong-shik. No estaba a la vista, pero el detective respondió a la llamada de inmediato. Dong-shik dijo que estaba a punto de irse. Entonces Jae-ha le dijo que la actriz había accedido a hablar. Podría tardar mucho. Así que el jefe envió al detective a casa y se quedó a esperar a la chica. Aunque todo marchaba según lo previsto, el investigador estaba un poco nervioso. Así que, para mayor seguridad, le pidió a Dong-shik que informara de inmediato a la policía si no contestaba el teléfono en una hora. Antes de que pudiera terminar de hablar, Jae-ha escuchó la voz de Moran. Ella ya estaba de pie junto a él, ofreciéndose a hablar en el estacionamiento. Preguntándose cuánto había logrado oír la chica de la conversación, el hombre le pidió al detective que no olvidara su petición. Al fin y al cabo, las sospechas no se habían disipado por completo. Siguiendo a la belleza hasta el estacionamiento, Jae-ha dudó. Incluso preguntó si debía tener cuidado con los periodistas que pudieran interferir en la conversación. Pero la chica avanzó con seguridad. Ella simplemente le dijo por encima del hombro que no tenía por qué preocuparse. Iba a asegurarse de que nadie la viera. Esto volvió a asombrar al detective. Siguiendo a la actriz, el investigador Sa Jae-ha llegó a un estacionamiento subterráneo. Estaba medio lleno de autos, pero no había nadie a la vista. Moran abrió la puerta del elegante coche escarlata e invitó al hombre a sentarse y conversar dentro. Dudó un momento e incluso preguntó si era necesario. La chica se encogió de hombros y dijo que no había mejor lugar, y le dijo que se fuera si no estaba contento con algo. El rostro del investigador reflejaba duda. Decidido por fin, el hombre se sentó dentro y cerró la puerta de golpe. No sabía muy bien cómo reaccionar, y solo sentía que empezaba a asustarse, igual que en la despensa. Sin embargo, Moran fingió no notar su ansiedad y sugirió que se pusieran cómodos. Tras un momento de silencio, le preguntó de qué quería hablar. Con una leve sonrisa, la bella añadió que ya había pensado que el valiente detective le tenía miedo. No era de extrañar después de los golpes con los que el hada quería borrarle la memoria. Jae-ha no respondió, pero dijo que realmente veía las cosas desde una perspectiva ligeramente diferente. Y aún así, entendía por qué estaba en el callejón en ese momento. La actriz llevaba el mismo vestido llamativo de la ceremonia, pero a pesar de ello, mató al monstruo en el callejón. Y, muy probablemente, él era el verdadero asesino de Ma Hee-young. Al oír esto, Moran asintió levemente y sonrió. Elogió a Jae-ha y solo preguntó por qué lo había adivinado antes. Sin esperar respuesta, la chica supuso que el detective quería saber si sus suposiciones eran ciertas. Sin embargo, Jae-ha respondió que tenía una petición. Concentrándose, el hombre comentó que por lo general un escuadrón armado entero participa en la captura de un monstruo. Pero, a pesar de ello, las operaciones suelen fracasar y el monstruo logra escapar. Esto plantea un grave problema. Jae-ha hizo una pausa, recordando el retrato de la difunta Ma Hee-yeon. La niña era demasiado joven y hermosa para morir tan joven, así que el hecho de que los monstruos lograran escapar significaba que pronto alguien más moriría. Y la sensación de impotencia era insoportable. Mirando a Moran, el detective dijo en voz baja que la había visto en acción, y estaba completamente seguro de que podía matar a un monstruo, incluso estrangulándolo con el cuello de su camisa.
En ese momento, la chica lo interrumpió de repente. Con seguridad, declaró que sabía exactamente lo que quería decir. El investigador principal, Sajaiha, apretó los dientes con entusiasmo. Este era el momento decisivo que podía salvar o destruir a todos. Exhaló, como si de repente se hubiera sumergido en agua fría, y rápidamente le preguntó a la chica si era una deidad. El silencio reinó en el coche. La mirada de Morran se tornó pensativa. Este hombre extraño realmente la consideraba una deidad, pero recordó cómo, tiempo atrás, alguien terrible la había abrazado con fuerza, burlándose de ella. La había llamado niña simple, y le había prohibido siquiera pensar que era algo. Pero ahora, muchos años después, el hombre sentado a su lado le pidió ayuda. La niña vio que le tenía miedo. Por lo tanto, comprendió lo difícil que le era superar ese miedo. Y Jaeha continuó hablando. Se disculpó por haberle apuntado con un arma, y estaba listo para descubrir qué podía ofrecer a cambio de ayudar y salvar a la gente. El hombre incluso sugirió, con vacilación, que podría ser dinero. Pero Morran declaró de inmediato que el dinero nunca había sido un problema para ella. El detective comentó entonces, tímidamente, que su identidad tendría que permanecer oculta para mantener la operación en secreto. La chica respondió alegremente que, de todas formas, nadie le habría creído. Jaeha se sorprendió un poco. No creía que la actriz no quisiera más fama por ayudar a la policía y a capturar a los monstruos. Pero Morran no necesitaba eso en absoluto. El detective estaba en un callejón sin salida. Ni siquiera podía imaginar qué más podría ofrecerle a esta increíble mujer para convencerla de cooperar, y sonrió y apretó sus finos dedos sobre el volante. Entrecerrando los ojos, la chica dijo que simplemente le gustaba mucho la idea, y continuó diciendo que aún quería obtener algo como recompensa. Era algo mucho mejor que el dinero, la fama y todo eso. Jaeha la miró con curiosidad. Entonces Morran giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Tras un momento de silencio, la chica le preguntó si quería salir con ella.